Hay un escenario que se percibe ya, y que veréis que es un poco complejo y que todo indica que estamos a las puertas de un gran cambio, ¿sí? Un gran cambio que vendrá de la mano de lo que se conoce como Industria 4.0. Y esa Industria 4.0 no es más que la base sobre la que se construirá la cuarta revolución industrial. Vale. Lógicamente, el sector automóvil está dentro de ese cambio y le va a afectar de una forma particular. Intentaré explicaroslo. La cuestión medioambiental, la razón primera por la que el cambio en el automóvil se está produciendo ya. Vamos hacia una electrificación, una conectividad, una conducción autónoma. Intentaré justificar que ese es el origen. Un poco de técnica. Intentaré explicaros lo más sucintamente que pueda qué es eso del coche eléctrico, qué componentes tiene, sistema de carga y infraestructura. Todo esto es el contenido técnico con un objetivo, sobre todo poner el punto de mira en la seguridad, ¿sí? Aprenderéis a reparar coches, aquel que todavía no haya empezado, descubriréis que es sencillo, no es una actividad tan compleja como un turbodiesel o un motor de gasolina de última generación. En ese aspecto lo vais a tener muchísimo más fácil, pero es una novedad. Y como novedad, pues tendremos que estudiar, tendréis que aplicar procedimientos y normas que hasta ahora pues no eran necesarios. Y el primer capítulo, el primer paso en la dirección adecuada es seguridad. Seguridad. Intentaré explicaros por qué es importante. Un error manipulando un vehículo eléctrico puede ser fatal. Y eso es lo último que tiene que ocurrir. Lo demás será ganar dinero, tener éxito y tal. Pero sobre todo y ante todo, que no perdáis la salud en el intento. ¿Vale? Bien. 4 pinceladas, un esbozo sobre qué se entiende por seguridad en esas intervenciones y finalmente, hombre, hablar del futuro, ¿sí? No sé qué va a ser de ese futuro, pero sí hay una clave, intentaré darosla. Vale, muy bien. Muy probablemente. Lo de probable ya creo que está superado. Seguramente. El sector automóvil se dirige hacia un nuevo ecosistema en el cambio más grande de su historia. Y ya va para 120 años, ¿no? ¿Y por qué esta imagen? Porque no será un maratón. Será una carrera de velocidad. Antes estabais hablando de competición y de carreras, ¿no? Una carrera donde, fijaos, la mitad, una pierna la tendremos basada en nuestro esfuerzo, pero la otra con unas tecnologías que están llegando y que van a cambiar radicalmente la forma en que trabajamos y en la que vivimos, además. Sí, Xavi, un toque. Y hay otras carreras en las que nunca deberíamos de inscribirnos, ¿sí? En esa que tenéis aquí. ¿Veis qué carrera es? Un toque solo, por favor. Vale, por lo tanto, partimos de una sociedad buca, vamos a vivir una revolución. Esa revolución, esa industria 4.0, no es más que el conjunto de técnicas, de herramientas, un Big Data, una minería de datos, un 5G, una conexión entre cosas, el Internet de las cosas. El 5G va a permitir la comunicación en tiempo real, con unas latencias menores todavía de 1 milisegundo. Eso es prácticamente en tiempo real. Esto revolucionará pues cómo nos comunicamos, cómo se comunican las cosas y cómo nos comunicamos con las cosas, y de forma radical. La inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Antes de ayer estuvimos en un coche que dio 3 vueltas al circuito de Nürburgring. La cuarta la dio solo y batió el récord en 2 segundos. Solo. Aprendió en 3 vueltas. Lo comento por la potencia que tiene esto, ¿verdad? Las tecnologías de información, la robótica, la microelectrónica, la biotecnología, las grandes corporaciones tecnológicas, la suma de esta influencia, Xavi, nos llevará a algún sitio. Por cierto, ¿sabéis por qué se llama sociedad buca? ¿No? Pues porque estamos instalados en la ambigüedad, porque vivimos en la incertidumbre,
porque lo que nos rodea es volatilidad y porque el entorno es extremadamente complejo. Aquel que nos sienta hoy esa sensación es que no está en el mundo. El mundo es eso, es una sociedad tan definida ya que hasta tiene su propia identificación, VUCA. ¿Dónde va a ir esta sociedad? A un destino que todavía no está definido. ¿Quién lo definirá? Mirad, he comentado esto de que hay una inteligencia artificial. Donde hay inteligencia artificial, hay estupidez artificial también. Y hay otra inteligencia que nos permitirá dirigir ese cambio hacia el destino adecuado, que es la inteligencia emocional. Creo que hoy se ha comentado varias veces, además, pues también sale aquí. Y esa inteligencia, Xavi, ¿en qué puede convertir ese futuro? No. ¿Sí? Ah, vale. En lo que puede ser una década prodigiosa. ¿Y qué diferencia está en que sea, y cuando digo década prodigiosa, hablo para la sociedad, que seguro que va a serlo, pero también para las personas? Hay que pertenecer a ese mundo, hay que estar dentro de ese concepto. No nos podemos quedar sentados. Por lo tanto, conclusiones. ¿Va a haber un cambio? No es que va a haber, es que se está produciendo. La pregunta es, bueno, ¿en qué está basado? Lo tenéis claro, en las tecnologías Industria 4.0. ¿Hacia dónde vamos? Hacia lo que cada uno pretenda y decida, y depende cómo actúe. ¿Cómo será ese cambio? ¿Lineal? ¿Confortable? ¿Digerible? ¿O un cambio extremo disruptivo? Pues no va, Xavi. Ya hemos visto qué ha pasado en otras áreas, ¿no? En otros sectores, ¿no? La comunicación, ¿os acordáis de ese teléfono y dónde estamos? ¿Os acordáis cuánto tiempo pasó desde que abandonamos la comunicación empezamos con la comunicación inalámbrica y estamos con auténticos ordenadores en la mano? Pues muy poquito tiempo. También pasó en el sector financiero, de pagar en metálico a no existir ya prácticamente. En la informática, los microchips están duplicando su capacidad cada 6 meses. Es brutal. Y en el coche, y en nuestro sector, los cambios que seguro que se van a dar. En la electrificación, ya no lo dudéis, ha llegado para quedarse. Es su tercer intento y esta vez llega con la victoria garantizada. No hay marcha atrás. Se puede provocar de una manera u otra, pero llega la electrificación, asumidlo. Y con ella, pues todo lo que hay alrededor de la eficiencia, sobre todo la eficiencia energética, las renovables, etcétera, ¿verdad? El hidrógeno puede caer por ahí. La conducción, asistida, conectada y automatizada. Diferentes niveles, pero mirad lo que os he contado antes de este coche. Técnicamente los coches están en el nivel 4, legalmente en el 2. Sabéis que el nivel 3 hay una barrera difícil, por una cuestión de características biológicas que es complicado de pasar. Y al 5 hay empresas que apuntan directamente. Así pues, el nivel de automatización y de conexión, no dudéis que va a estar subiendo de una manera espectacular. La movilidad, no ya como una actitud personal y una necesidad personal, sino la movilidad como servicio, el coche compartido, coches que van a estar funcionando 24 horas. Y eso afecta directamente al diseño, pero también al mantenimiento. Tecnologías que aquí ya podríamos decir que os van a llevar a un trabajo de mucha mayor planificación, de mucha mayor intervención como intervenciones preventivas, no correctivas, que es lo que estáis acostumbrados, ¿verdad? Todos estos coches tendrán mantenimientos que tendréis que llevar a cabo de forma muy planificada. Mejor para vosotros. Diseños, el cálculo y la simulación real, esto forma parte de este sector, pero en la fabricación antes no cambiaba y ahora hacerlo porque quiere, está bien, la logística, que ya habéis visto cuando falla un poquito lo que está, cuáles las consecuencias, ¿no? No hay, bueno, ya empieza a haber escasez en un montón de productos y todo por un pequeño bichito, y la infraestructura que tiene que entrar dentro de ese mundo de la comunicación, la comunicación entre las cosas. Así pues, las principales fuerzas del cambio, ¿cómo las agrupamos? Siempre hablando en el sector del automóvil. El medio ambiente. ¿Por qué? Porque ese sector está emitiendo cada año
1,2 millones de toneladas de CO2. Y luego explicaremos que por ahí empieza la historia. La conectividad, ¿por qué? Porque en Europa todavía están muriendo 72 personas diarias y el objetivo de la Unión Europea es el 0 víctimas. ¿Sí? Todo lo que se está trabajando en conectividad, en coche autónomo, es precisamente para reducir esos 72 a 0. Eso es una sangría para muchos países, bueno, para todos, ¿no? Y sobre todo, y por supuesto, el drama humano. Morir en una caja de chapa es absurdo, es penoso, ¿no? Es tétrico. Movilidad y transporte. De media, en Europa, un ciudadano pierde 30 minutos diarios, de media. Algunos de vosotros saben que esto se puede convertir en 2 y en 3. Y la conectividad y la movilidad van juntas, van de la mano, llegan para intentar que eso no sea así, además de los cambios en la infraestructura y tal. Y después hay otra cosa que no es tan técnica, que se llama la generación X, la generación Y. ¿Sí? ¿Cómo se define esta gente? Pues tiene otro paradigma. No poseer, usar. Pagar solo por usar. Coche compartido. Hoy el 50% de los jóvenes no se sacan el carnet. No que prescindan del coche, pero por sus circunstancias, por sus posibilidades o por sus gustos, el 50% ya no se sacan el carnet. ¿Sí? Y eso es indicativo. Estos cambios disruptivos es la primera vez que pasan. La humanidad nunca ha pasado por estos trances. Mirad esa foto. Es del año 1903. Nueva York. Habéis observado que, desde ahí no sé si podréis, pero todos los vehículos tienen, no he dicho automóviles, vehículos tienen un caballo delante. ¿Sí? Excepto uno. Ese que el círculo rojo esté marcando. Hay un problema con los residuos sólidos y líquidos de esos animales, se legisla en una determinada dirección, se generan problemas para su uso y 10 años más tarde, la misma calle, 1913, todos los vehículos sí son automóviles, excepto uno, que va todavía con caballo, 10 años. Cambios disruptivos. ¿Sí? No es la primera que pasa ni la última. Bien, como principal fuerza de cambio, medio ambiente. ¿Qué hay ahí? Un planeta que va a recibir una cantidad de radiación, parte de ella la va a reflejar en función del albedo, y una atmósfera que va a retener un porcentaje determinado de esa energía. ¿En función de qué? De su composición. El balance térmico sitúa una temperatura media, un índice de temperatura media en 14,5 grados. Todos los ciclos biológicos, climáticos, geológicos, están basados y están diseñados para funcionar con esa temperatura. La acumulación de CO2 en esa atmósfera, llevamos 2 siglos vertiendo CO2, cuando ese carbono estuvo hace años, millones de años enterrado, está cambiando ese equilibrio, está aumentando la temperatura, hay un objetivo, 1,5 grados, se entiende que con 2,3 el punto de no retorno se alcanza, por lo tanto hay un esfuerzo brutal, y lo habéis visto en la reunión de Glasgow de la semana pasada, para tomar las medidas suficientes para que eso no ocurra. Esta última reunión no ha sido toda lo eficiente que se pretendía, porque detrás de esto hay un cambio de modelo económico. Cambio, otra vez. Vale. ¿Evidencias científicas? Pues la temperatura media y la concentración de CO2 son 2 curvas radicalmente paralelas. No hay duda. Vale. ¿Cómo reacciona la sociedad? Pues mirad. El Parlamento Europeo, hay una palabra que pone exige, no recomienda, una reducción del 60% para el 2030. Dentro de muy poquito, algo así, como 8 años y 2 meses, Europa estará utilizando un 60% menos de petróleo o de carbón, o de petróleo y carbón, ¿sí? Y de gas natural. Pero, ¿acaba ahí? No. El European Green Deal establece como objetivo alcanzar
neutralidad de carbono, la cero emisión en el año 2050. Ahí no podremos utilizar nada de origen fósil, ni carbón, ni petróleo, ni gas natural. ¿Cómo se va en esa dirección? Pues reduciendo el CO2. ¿Cómo? Reduciendo el consumo. 1 litro de gasolina, 2,3 kilos de CO2. No hay otra alternativa que dejar de consumir. Esto siempre ha sido así, siempre ha habido compromisos, pero el 1 de enero del 2020 esto se transforma en una multa. El que ensucia paga. ¿Y cuánto paga? Pues 95 euros por cada gramo por kilómetro que sobrepase un cierto nivel. Ese nivel irá descendiendo. ¿Cuál es el actual? 95 gramos por kilómetro. ¿Sí? Suponed un fabricante medio, 450.000 coches, suponed un motor muy eficiente de gasolina que emita 109 gramos, esto es lo mejorcito que hay en el mercado, y apliquemos la multa. 109 menos 95 multiplicado por 95 por los coches que se venden el año anterior, 600 millones de euros. ¿Sí? Esto es disuasorio. Con esto no se pueden fabricar, no se pueden seguir manteniendo esos estándares de fabricación, es imposible. Hay que incluir, ¿no?, en ese producto técnicas que logren minimizar la emisión de CO2. ¿Por dónde empezó la historia? Por motores muy eficientes, por combustibles alternativos como el GLP o el GNC, por un proceso de hibridación. Hibridación, sabéis que es dos motores en el que hay una relación entre el motor térmico y el motor eléctrico. ¿Qué relación es esa? Eso da lugar a una serie de soluciones que ahora explicaremos. De momento, ¿hacia dónde nos va a llevar? Pues las perspectivas dicen que allá por el 2035 aproximadamente, la mitad de los coches serán eléctricos. Un porcentaje más difícil de definir porque está ahí bailando, por cierto, hacia más de vehículos híbridos, es decir, con motor térmico y motor eléctrico, y el resto, pues lógicamente, serán motores térmicos. Estamos hablando de dentro de aproximadamente 15 años. Observad cómo va en incremento. ¿Y cuál es la situación? ¿De dónde partimos? Pues realmente, si esto es el 2020, de una cantidad de coches eléctricos pequeña, ¿sí? No es tanto la cantidad, sino el porcentaje en que está incrementándose las ventas de vehículos eléctricos. En España tenemos incrementos del 107%, en el Reino Unido del 185% anual, del 204% en Italia, del 206% en Alemania, del 160%. ¿Sabéis qué coche ha sido el más vendido en Europa el mes pasado? ¿No? ¿Ha sido un Golf? ¿Ha sido un C4? ¿Qué coche ha sido el más vendido en Europa? El Tesla Model 3. ¿Sí? El coche más vendido en Europa el mes pasado es un coche eléctrico. ¿Vale? Bien. Soluciones que no me puedo permitir el lujazo, ¿no?, de explicar, pero ya podemos, os lo muestro así, aunque sea brevemente, ¿no? Microhíbrido, recuperación de energía sin recursos, solamente gestión del alternador un tanto inteligente. Híbrido suave, una máquina de 10 kilovatios aproximadamente, una batería auxiliar de 1 kilovatio de ion litio. Objetivo, recuperar más cantidad de energía y ayudar al motor un poquito. Ahorro, aproximadamente un 10%. Se pueden llegar a conseguir ahorros de un 20%, con inversiones realmente bajas. Híbrido, el full hybrid, el híbrido que más, del que más se habla, es la solución más conocida. Esos coches que dicen que la batería se carga sola, no es más que un motor eléctrico en el que has subido la potencia. De hecho, esta clasificación no es más que la comparación entre el motor térmico y el motor eléctrico en cuanto a prestaciones, en cuanto a potencia, ¿sí? En un full hybrid se aproxima, el objetivo es que el motor térmico trabaje en la zona de máxima eficiencia, ¿sí? Y aquí sí, a partir de aquí
Ya hay un inicio de marcha eléctrico. El objetivo no es ni la autonomía ni ese modo de trabajar, pero sí liberar al motor térmico de trabajos en frío, al inicio de marcha, en aceleraciones, en plena carga, que los hace perfectos, esa combinación, para el uso en ciudad. Es posiblemente la mejor solución. Fuera de la ciudad no es lo más adecuado, ¿vale? Híbrido enchufable. Bien, aquí hay una igualdad en prestaciones entre motor térmico y motor eléctrico, ¿sí? Es un vehículo que puede ir tanto en un modo como en otro. ¿Qué necesitará? Una máquina eléctrica potente y un depósito de electricidad, de energía grande. ¿Cuánto? Estamos en los 15 kilovatios aproximadamente, entre 10 y 15. ¿Para cuánto da eso? Con el consumo de un motor eléctrico, aproximadamente, que es de unos entre 15 y 20 kilovatios hora, pues unos 50, 60 kilómetros. Esto irá un poco en incremento, pero hay un límite. Bien, el range extender, vehículo eléctrico, incorpora un motor térmico y un generador. No está conectado nunca a las ruedas. Es un sistema menos eficiente, menos costoso y mucho más sencillo técnicamente hablando, ¿vale? Finalmente, la electrificación total, vehículos con batería y vehículos eléctricos cuya energía se produce en el mismo, pilas de combustible. Oh, he sido yo. Vale. Muchas soluciones, pero ¿con qué eficiencia? Motor térmico, del pozo a la rueda, incluyendo cuánto cuesta extraer la energía, transportarla, almacenarla, etcétera. La eficiencia del motor térmico está en un 20%. La eficiencia de un híbrido enchufable en un 31%. Es una notable diferencia. Pila de combustible, hidrógeno, en lo que hoy se está cuestionando si es o no es una alternativa a las baterías de alta tensión, de tracción. Un 22%. Fijaos, casi lo mismo que un motor térmico. El hidrógeno no existe como tal libre en la naturaleza, hay que producirlo, hay que transportarlo, como tiene poca densidad se utilizan presiones muy altas, 700, 800 bares, depósitos por lo tanto muy pesados, tiene algunos aspectos. No se considera de hecho una energía, es un vector energético, pero no una energía como tal. Y finalmente vehículo eléctrico con una eficiencia del 54% que está en la cúspide, pero fijaos, un 50%. De esta eficiencia esta eficiencia va a depender mucho del mix de producción de electricidad, ¿vale? Muy bien. Híbrido enchufable. Aspecto. No puedo profundizar, pero ya podéis imaginaros que si es enchufable tiene un motor térmico, un motor eléctrico, una caja de cambios, ¿sí? Y el motor eléctrico y el motor térmico estarán conectados o por un tren bicicloidal o por un embrague. No hay muchas más soluciones. Un sistema de embragues. El embrague tiene algunas ventajas, suma aritméticamente potencia y par, y algunas desventajas, que es la complejidad. Con trenes bicicloidales, mucho más simple, pero alguna pérdida se produce. Aspecto del vehículo: batería, siempre debajo de los asientos, la parte posterior, es el hueco que queda, desplaza el depósito de combustible, cables de color naranja, color que se emplea exclusivamente para la alta tensión. Por cierto, la batería, tensión continua, motor, corriente alterna, inverter, para transformarla continua en alterna. Luego veréis qué elementos tiene, ¿vale? El cargador, el conector para su conexión a la red y poco más. Es decir, aquí hay dos sistemas de tracción. El que conocéis y que conocemos más, que sería el de siempre, tracción térmica, más todo lo mismo, exactamente igual que lleva un vehículo eléctrico. Lo que aprendamos en uno, lógicamente va a ser aplicable en el siguiente. El siguiente es el vehículo con batería. Cuando nace para ser un vehículo eléctrico, vais a encontraros esto: una batería, poca altura, mucha superficie. Vais a trabajar con pesos que están entre los 500 y 700 kilos, ¿sí? Con energías que están entre mínimo 45 kilovatios hora y podréis ver hasta 100 kilovatios hora. Ahí es
tardaremos en verlas, ¿no? Con tensiones que como mínimo tendrán 350 voltios y que como máximo 900. No llegaremos a los 1000 por una cuestión de legislación, de seguridad, ¿eh? Pero el coche con menos tensión que vais a tocar tendrá ya 350 voltios, ¿vale? Bien, por lo demás, ¿qué tiene un vehículo eléctrico? Nada. La batería, la carga por continua, la carga por alterna, que se hace a través de un cargador, en este caso trifásico, almacén de energía en forma continua, y luego, fijaos, un conjunto de inverter, el que va a transformar la corriente continua en alterna, y en función de cómo fabrique las ondas senoidales, las revoluciones y el par motor, este es el motor al que estamos refiriéndonos, la caja de cambios, y punto. No necesita nada más. Algo sí, y es que todo lo que esté asociado a la alta tensión necesita refrigeración o calefacción, ¿sí? Y por lo tanto tendrá un sistema alimentado por alta tensión, observad el color naranja por aquí, que permitirá alimentar pues al compresor, a las PTCs, a los aerotermos, etcétera, etcétera, depende de la marca y el coche.